Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que mira, no es temprano, ya es tarde, ya tengo todo limpio, todo hecho y me iba a duchar, pero es que he pensado que me voy a cortar el pelo y digo, ¿por qué no lo grabo? Voy a grabar cómo me corto el pelo, porque yo creo que la última vez que me lo corté fatal, ¿sabes? Porque ya llevo como, bueno, desde la pandemia que empecé a cortármelo y ya he seguido porque las veces que he ido a peluquería, que he ido 3 veces, me lo han hecho fatal, fatal. Y me ha costado una pasta. No voy a seguir yendo a peluquería. Así que, de momento, el corte que me hago, me lo hago yo. Y a mí me gusta cómo queda. No cuando me lo corto inmediatamente, o sea, esos días posteriores no. Pero cuando pasa un mes o así, se pone muy bien. Y a mí me gusta cómo queda. Entonces, pues eso, me lo voy a cortar y os lo voy a grabar. Ojo, no soy profesional, por supuesto, no tengo ni idea. Yo solo sé acortarme como me lo voy a cortar, que a veces incluso no me queda bien, o sea que no es que sea yo una experta ni nada. Pero eso, las razones, o sea, me lo corto porque en la peluquería o yo no me sé explicar o es que lo que digo no les parece bien y hacen otra cosa, pero me lo dejan muy mal, un corte muy feo de pelo que yo no quiero tener y entonces por eso me lo corto yo. Es que no estoy dando explicaciones, ¿eh? Lo único que una vez grabé cómo me cortaba el flequillo y una suscriptora que se ve que era peluquera me dijo que le había dado gastroenteritis de verme cortarme el flequillo. Y pues eso, que me da igual, que si eres profesional y te sienta mal que me lo corte yo en mi casa, lo siento mucho, pero es mi pelo. En caso de que me salga mal no pasa nada, esto crece. Y, y luego, por supuesto, tengo yo a mi fiel suscriptor Oscar, que es peluquero profesional. Ya me dirá él sinceramente qué he hecho, si lo que he hecho es una barbaridad o no lo he hecho tan mal pero no me ha quedado bien, o bueno, o no lo he hecho tan mal pero sí me ha quedado bien. Vamos a ver, no sé cómo va a salir. Entonces, pues nada, voy a por el trípode y vamos para allá. Bueno, lo primero me voy a quitar la bata porque tengo calor. Claro, acabo de terminar de limpiar, tengo calor. No es que haga calor, ¿eh? Pero yo estoy ahora un poco acalorada. Y aparte no me voy a cortar el pelo con la bata puesta. Y luego lo que voy a hacer es mojármelo, porque es que seco me va a costar muchísimo trabajo. Me lo voy a mojar. Otra cosa importante, usar tijeras buenas. Estas no son tijeras profesionales, pero son unas tijeras que cortan muchísimo y te sirven muy bien para cortar el pelo. Cualquier tijera que tú creas que tienes en casa que corta un montón, que corta súper bien, no te corta el pelo bien, porque el pelo, no sé qué le pasa, que cuesta muchísimo, pero estas son buenas. Entonces, son de la costura de mi madre, que como tiene aquí un montón de cosas, yo creo que lo tiene todo, lo de la costura está aquí, pues las tiene aquí, yo sé dónde están y las uso para esto. Esto es lo que me ha arrancado de pelo al desenredarme ahora. Bueno, no encuentro el peine finito. Voy a tener que usar esto, que cuando esto lo usaba yo para ponerle, cuando le ponía yo el tinte a mi madre en Barcelona, pues usaba esto. Y voy a usar esto ahora porque no encuentro el finito. No sé si es que se lo habrá llevado mi madre o algo. Bueno, lo primero, una raya que en el medio. Lo primero que voy a hacer ahora es apartar lo que quiero dejar de flequillo. Lo que quiero dejar de flequillo, que quiero que sea menos que lo que tenía, porque tenía demasiado, cogía demasiado, que me quedaba el flequillo hasta aquí. Y quiero ir recorrigiendo eso, entonces voy a coger menos cantidad, tienes que hacerlo como 4 dedos adentro, a partir de ahí tú haces así, hacia el final de la ceja, ¿ves? Como hacia el final de la ceja más o menos, y ese sería el flequillo. Yo creo que está más o menos igual de un lado que de otro. Pues esto lo vamos a guardar para el final. Vale, esto aquí para el final. Ahora,
¿Qué hago con el resto? Ahora, mira, ahora viene lo peor, porque yo me lo corto así. Yo no he mirado tutoriales ni nada, ¿eh? Yo esto es por intuición. O sea, yo pienso y digo, a ver, si yo quiero el pelo así, tendría que hacer... Entonces, lo que hago es, voy a hacer franjas desde esta raya central hacia abajo, franja paralela, cogiendo, no muy ancha, ¿sabes? Y coge todo. ¿Ves? Por ejemplo, esta sería la primera. Ahora, esta franja, procurando que no se te caiga nada. Uy, qué mal el peine este, Dios mío, qué mal. Pues ahora, esta franja ancha, te la llevas arriba, aquí, es que estaba muy alto, te la llevas aquí arriba, con la mano completamente paralela al suelo, ¿sabes? Y corto, porque mira, tendría que cortar eso, ¿ves? Pues cortamos, sin miedo, si esto crece. Pues ahora hacemos otra vez dos franjas, pero más a continuación, o sea, cogiendo la siguiente, ¿sabes? Ahora me lo voy a llevar todo y entonces, ¿qué pasa? Que lo que he cortado antes me sirve de guía para saber dónde tengo que cortar ahora, a qué altura, porque si no un trozo lo voy a cortar a una altura y otro trozo lo voy a cortar a otra. Como me llevo lo anterior, pues ahora veo cuál es el largo y ahí corto. Mira, ¿ves cómo se ve dónde tengo que cortar? Que es aquí, pues ahí corto. Y así pues voy avanzando, haciendo las rayas estas. Tienen que ser totalmente perpendiculares al suelo, ¿eh? Ya no hace falta que me lo lleve todo, porque además como me lo lleve todo no lo voy a poder aguantar en condiciones. Ya con que me lleve como la mitad es suficiente. Es que el peine no acompaña nada, ¿eh? Esto es una mierda. Ahora empieza la parte mala, la parte de aquí detrás, hacérselo uno mismo es muy difícil que te quede bien, muy difícil hacerlo. Menos mal que la contractura me está respetando, no me está suponiendo un problema. Hay un canal que veo de un chico que hace, bueno, que ha reformado su casa, él solo, pero no te puedes imaginar de arriba abajo, súper currante, madre mía. Bueno, pues de vez en cuando en algunos vídeos empieza cortándose el pelo, porque él es peluquero y se lo corta a sí mismo y con el pelito recién cortado ya va él a trabajar ese día tan a gusto. Una cosa que tiene de buena este corte de pelo es que admite imperfecciones, ¿sabes? Porque como va a quedar luego completamente escalado, no desde aquí, no, me queda desde aquí, completamente escalado, pues no se va a notar mucho. Y más yo que se me ondula, no se nota, ¿sabes? No se notan los fallos y demás, no se notan. Oh, estoy cansada. Se cansa el hombro. Ahora cojo la porción central del flequillo y es la que marca el largo que le voy a poner, que se lo voy a poner como siempre.
Y el flequillo no se corta así, se corta así, ¿sabes? Para que las puntas queden... ¿Ves? Así. Y ahora, bueno, esto es lo que marca el largo que voy a poner, ¿no? Bueno, pues ahora cojo esta parte de aquí, del flequillo, con un poco de aquí, y hago así. La peino para acá, así. Y ahora, aquí al principio está el largo que le he puesto yo aquí en el centro. Pues ahora corto, ¿veis cómo tengo la mano puesta? Aquí a este lado así vertical. Pues ahora corto esto recto, aquí. Y cuando lo sueltas, que lo vuelves a su sitio, ¡ay! Que me he sacado pelo de aquí. Pues solo, este pico solo hace así. Se queda hacia afuera, solo. ¿Sabes? No tienes que... ¿Ves cómo se queda? Que se queda así. Y con el otro lado hago lo mismo. ¿Ves? Ahora que me tengo que asegurar que han quedado los dos lados iguales. Que yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Quizás este está un poco más largo, ¿verdad? Me cago en la leche. Ahora. Ahora sí, ¿no? Ojo, que es que este se ondula más que este, ¿eh? No es que estén más... Mira, no están más... Mira, ya están los dos lados iguales, ¿ves? Los piquitos más largos. Están los dos lados iguales. Pues ya está. Terminé. Bueno, me voy a duchar y a lavar el pelo y a secarlo a ver cómo ha quedado. Claro, el efecto del flequillo todavía no se va a notar mucho porque las partes que me tienen que crecer, ¿ves? Estas partes todavía tienen que crecer. Entonces ahora mismo va a parecer que sigue igual, pero no está igual. Ya el flequillo ya es eso, solo. Pero bueno, me voy a duchar y me seco el pelo y vemos a ver si se nota, algo. Bueno, pues este es el resultado. Así ha quedado. Parece muy similar, pero os aseguro que no. Yo me lo siento, que me siento más cómoda y mira que todavía falta porque crezca esta parte de aquí, esta parte de aquí y que se sume a todo esto, ¿sabéis? Y me hará sentir más cómoda todavía. Pero bueno, que eso, por detrás ha quedado así. Y es lo que os decía, que es un corte que admite imperfecciones. No pasa nada porque no lo hagas perfecto, porque no se va a notar. No se va a notar porque no se nota. O sea, con que queden los dos lados igual de largo y más o menos similar, ¿sabes? Que quedan, ya está, suficiente. Y pues ya está, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Si te quieres animar en casa, pues ya sabes que no es tan difícil. Cosas así, claro, si quieres hacer un corte de esos restos así perfecto, no lo hagas tú sola porque no te va a salir, ni de broma, ni de broma. Pero algo así sí se puede, tranquilamente. Y luego, si sale mal, no te preocupes que esto crece. No es un dedo, como dice Óscar, no es un dedo, es pelo y crece, no pasa nada. Bueno, que muchísimas gracias por haberme acompañado un día más, cuídate mucho y nos vemos en el próximo. Un besito, hasta luego.